estamos hablando de dos situaciones monetarias completamente distintas. ¿Se entiende? Al no ajustar por inflación, nosotros tenemos una brecha en todo ese periodo. Que no ahora, quédense con esa brecha, lo vamos a ver en la segunda parte y vamos a profundizar bien en qué es esa brecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las compañías, hasta hace un par de años atrás, que todavía no estábamos aplicando el ajuste por inflación, no podían practicarlo si lo querían presentar en los informes financieros, porque estaba suspendido bajo normativa legal. Entonces la normativa legal decía, Argentina, estabilidad monetaria, no requiere los balances ajustados por inflación, y no los podías presentar. Pero las compañías sí lo hacían, no todas, ¿sí? Las compañías que tenían el nivel para hacerlo y les daba también la preparación a nivel sistémico para llevarlo adelante, inclusive trabajándolo con consultoras. Y dentro de lo que era la parte de información de gestión, ellos trabajaban con esas variables que en el campo profesional del contador, en la parte financiera, al hecho de presentar un reporte de los estados contables, no podían. ¿Sí? Entonces fíjense en la contracara, cómo la información que yo estoy utilizando ajustada por inflación para tomar decisiones, ¿sí? Con eficacia y eficiencia dentro de la compañía, porque una de las cuestiones que pasaba en ese momento era que si ustedes se ponían a analizar un balance que a lo mejor estaba dando ganancia y lo ajustaban por inflación, la compañía en realidad estaba en pérdida, ¿sí? Y estaba pagando un impuesto sobre el cual no debería estar alcanzado. Y o viceversa, había empresas que estaban en pérdidas y, de acuerdo a la situación, ajustados por inflación, les cambiaba la posición de la compañía, ¿sí? Entonces fíjense en cómo la contabilidad, siendo una como disciplina, puede ser vista de distinta forma de cada uno de estos sectores que fuimos hablando. Es lo mismo que si yo les hablo de todo lo que es la parte de la contabilidad social ambiental. La parte de contabilidad social ambiental va a estar enfocada principalmente, ¿sí?, a todos los impactos que pueden llegar a generar las empresas en pos de lo que tiene que ver con la parte de remediación ambiental, ¿sí?, y con los grupos de interés, es decir, dentro de los grupos de interés de la contabilidad social ambiental encontramos a quienes también, a los trabajadores y usuarios, ¿sí?, de todo lo que se encuentra alrededor de la situación macro de una compañía. Entonces, esto es lo que nos permite ver, digamos, es la multiplicidad de cómo podemos entender la contabilidad, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Dudas, consultas? ¿Y a partir de qué Profe, año se empezó de nuevo o la normativa ya prevé ajustar por inflación? No, y ya estamos ajustando por inflación, estamos 2021, 2020, ¿no 2019. empezó en el 2019 más o menos? 2019, 2019, sí, 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 es lo que acabo de comprobar, 2019. Fue más o menos, o sea, por 2019 fue optativo. A Sí, ver, exacto. dependiendo, digamos, del corte, o sea, si las compañías cortaban antes del 30 de septiembre del 2019, tenían la opción, ¿sí?, de ajustar por inflación, y aquellas que cerraban ya el 31/12 de 2019 debían presentar los estados contables ajustados por inflación, con la excepción, ¿sí?, de no presentarlo en forma comparativa, que eso era por el primer año, pero el segundo año iban a tener que ajustarlo sí o sí para poder rearmar, digamos, toda la contabilidad y hacer la comparación de los estados contables. Con lo cual, la mayoría de las empresas, salvo empresas pequeñas, digamos, que no se veían tan representadas, optaron, ¿sí?, por hacerlo en forma adelantada. Obvio que no fue sencillo volver, ¿sí?, porque imagínense en que hubo que recabar mucha información histórica, sí, sobre todo cuando las compañías no están tan sistematizadas y son más pequeñas y llevan muchos procesos manuales. Ya van a ver por qué les digo todo esto cuando nos entremos de lleno en la segunda parte de la materia, lo que es el ajuste por inflación. ¿Hay alguien que ya lo ha practicado? Si trabaja o no trabaja, eso me gustaría que me respondan. ¿Cuántos de acá están trabajando en algo relacionado a sus carreras ya? Bien, bueno, veo poquitos. Bueno, bien. Vamos a ir ahora a la actividad número 7, ¿sí? Vamos a ir a la actividad número 7 dentro de lo que es el capítulo 1. Ya les digo, unos segundos.
Yo después, ustedes ya tienen todos el cronograma, ¿sí? Como para el siguiente. Pregunta tonta. Contabilidad financiera es lo mismo que contabilidad patrimonial, ¿no? Claro, contabilidad financiera, contabilidad patrimonial. No es ninguna pregunta tonta, chicos. O sea, pregunten todo. Si estamos arrancando de cero, así que pregunten todo. Sí. Bueno, la actividad del capítulo 7 yo me adelanté, como siempre, ansioso con los temas. Sí, era un poco hablar, digamos, de los segmentos, sí, de la contabilidad. Y recién mencionamos varios segmentos. Mencionamos la contabilidad social ambiental, la contabilidad económico nacional, la gubernamental o pública, la administrativa, la financiera o patrimonial, y hicimos un poco el paneo de qué es lo que hace cada una. Salvo dos, que no dije. ¿Alguien me puede decir qué es qué es la contabilidad gubernamental o pública y cuál es la economía o nacional, la económico nacional? La contabilidad pública es la recaudación de fondos con el fin de sustentar a la población y de mejorar su calidad de vida. Y lo que sería la economía nacional sería en lo que se basa el Producto Bruto Interno de un país. No tengo bien entendido eso. Claro, no. La contabilidad económico nacional va a estar relacionada con el Producto Bruto Interno del país, pero en informar, ¿sí? En presentar esa información, ¿sí? En cambio, la contabilidad gubernamental o pública es la que se va a encargar justamente de hacer la interpretación, la clasificación, la registración y por sobre todo lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo que pasa todos los años a principio de año después que brindamos? Que estaremos todos escuchando las noticias. ¿Qué es lo que se define a principio de año? Siempre. Presupuesto nacional. Presupuesto nacional. El presupuesto nacional, ¿sí? El presupuesto, ¿sí?, que elabora el Estado para ver cómo va a administrar toda la recaudación en educación, salud, seguridad, infraestructura, etcétera, ¿sí? Ahí hemos reflejado pura y exclusivamente lo que es la contabilidad pública, ¿sí? El tema de las importaciones y exportaciones también entra en lo que es la contabilidad económica. La parte de importaciones y exportaciones, todo depende en realidad de la actividad de la empresa, porque puede ser una empresa privada que se dedique a, ¿cómo se llama? No sé, una empresa de commodities, una empresa agroexportadora, ¿sí? Una empresa agroexportadora justamente se va a dedicar a todo lo que es la parte de import y expo y no necesariamente va a estar adentro, digamos, de lo que es una contabilidad económica o nacional. Sí va a estar relacionado, porque va a seguir, porque imagínense que dentro del Producto Bruto Interno, de la balanza nacional de pagos, ¿sí?, se hace el seguimiento de toda esta situación del país. Entonces fíjate que lo tenés de dos lados. Lo tenés desde el lado del actor, que el actor es lo que les dije, la compañía agropecuaria, que se dedica a hacer toda la actividad de importación y exportación, y la contabilidad económica nacional va a evaluar, ¿sí?, sobre la actividad de cada una de las empresas, en qué situación está afectándose el Producto Bruto Interno, ¿sí?, y la balanza nacional, ¿entienden? Que ahí después es cuando también nosotros vemos el tema de las regulaciones a nivel aduanera. Vieron que en el último tiempo sobre todo en lo que fue el periodo antes de la cuarentena, el primer tramo de la cuarentena, lo de la soja 30%, el tema de las retenciones en las exportaciones, es un tema bastante importante y delicado que se nutre de ambas partes, porque después también imagínense que las compañías están atrás de qué es lo que pasa con la contabilidad económica nacional para también generar su toma de decisiones, si les conviene vender, no vender, ¿sí?, estoquear, porque ustedes saben que el tema de las retenciones lo que hacen es o favorecen o lo que hacen es cierran, ¿se entiende? Cuando nosotros bajamos la retención en las exportaciones, ¿qué es lo que está tratando de hacer el país al bajar la retención? Promover las exportaciones. Promover, claro, exactamente. El problema aquí, ¿qué es lo que pasa? Ahí es como que jugás con un fino o sea, si bajo todas las retenciones en las exportaciones, ¿con qué nos quedamos? O sea, ¿con qué es lo que no obtenemos si bajamos todas las retenciones? ¿Qué es lo que no va a obtener el gobierno? La recaudación. Sí. Entonces,
fíjense que esto es, bueno, público conocimiento, que en los últimos tiempos se habló mucho de estas retenciones progresivas. Se entiende que es como que arrancas desde lo más bajo hasta llegar a lo que esperan alcanzar. Y esto cambia todo el tiempo. Cambia todo el tiempo. Bueno, hoy estoy vuelto de nuevo en auditoría, pero trabajé también en todo lo que tiene que ver con la parte de comercio exterior y contabilidad aduanera. Y les puedo asegurar, chicos, que es súper dinámico. De la noche a la mañana se te dan vuelta todas las reglas del juego, cambian todas las situaciones y es parte, digamos, de la fluctuación y del propio juego también del mercado, entre la oferta, la demanda, toma de decisiones a nivel de economía de país. Entonces, como que hay que estar siguiendo constantemente la situación para también saber qué es lo que conviene al momento de tener que realizar una operación, porque todo tiene un impacto. O sea, acá estamos viendo el impacto entre la contabilidad patrimonial o financiera y la contabilidad económica nacional, pero esto también va a tener impacto en la contabilidad de gestión, porque es donde yo voy a estar tomando la decisión y voy a estar haciendo una proyección sobre un dato del histórico, porque ya se convierte en un dato del pasado, para ir hacia donde. O sea, yo siempre, cuando estoy en la contabilidad de gestión, donde estoy en el presente, tomo información del pasado y voy hacia el futuro, ¿sí? Yo lo que quiero es proyectar, adelantarme a lo que va a venir. Esto no es que vamos a adivinarlo, ¿no? Sí, hacemos proyección en la información con la que contamos, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Muy bien, profe. Bien. Bueno. Vamos a pasar entonces, cerrando un poco esto, con la actividad número 8, que igual vamos a ir un poquito más ágil con esta parte, porque todo esto es... ¿Qué actividades son? 2 minutos. A ver, vamos a elegir una porque lo que quiero ver... Vamos a elegir una actividad de contabilidad social ambiental, que es un poco para entender, para que ustedes vean en un caso qué es lo que pasa con... Bueno, acá hay ejemplos de impactos locales. Bueno, vamos a ir con la actividad 10 de la contabilidad socioambiental, que me parece un poco la más entretenida, porque son todas más o menos parecidas, ¿sí? Es como para que ustedes tengan un paneo, un enfoque general. ¿Vieron todos? Les voy a mostrar, a ver si ven estas fotos. ¿Las ven todos? Vamos a ver la primera. ¿La ven todos? Sí. 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 La segunda es un barco, ¿sí? Petrolero, tirado arriba del mar. ¿Ese no Yo está lo- profesor? Ahora sí lo veo. El barco que está en el mar. ¿No es el barco que está en las costas de Ushuaia? Sí, no sé, puede ser cualquier barco petrolero, ¿sí? Acá están haciendo toda una explotación minera, ¿sí? Bueno, ¿qué les sugieren estas fotos? ¿Qué mensaje le están dando? Vieron que la primera foto una mujer estaba tapando los oídos por traer ruido. El segundo vemos un barco de petróleo completamente, digamos, todo cayendo en el mar. Y en el último vemos a una persona, sí, con explotación minera usando, sí, litros y litros y litros y litros y litros y litros de agua. ¿Qué les viene? Tipo de contaminación. Contaminación ambiental. La contaminación. Contaminación ambiental. Que cada Bien. cada ente tiene su impacto, digamos, de su acabo, Me gusta esa idea, ¿sí? Acá el compañero dice que toda acción de un ente tiene un impacto. Entonces, acá el libro nos pregunta, ¿qué perjuicio produciría la situación reflejada? Ustedes lo dijeron, contaminación. ¿Y esa contaminación a qué afectaría? ¿A qué? ¿A quiénes? Afecta tanto al medio ambiente como a la población que se asenta alrededor de la zona donde se realiza dicha actividad económica. Exacto. También Pues, la flora y la fauna está por ahí. exactamente, o sea, puede ser en ese lugar o puede ser fuera de ese lugar, porque ustedes saben, o sea, si yo empiezo a contaminar en un lugar en forma continua, ¿sí? Una gotita, una gotita, una gotita, una gotita, una gotita, y eso sigue, eso saben que se esparce, no queda contenido, ¿sí? Y ahora les voy a dar un ejemplo de un proyecto de investigación que hice ya hace unos 3 años, vuela el tiempo, para que lo vean bien en claro.
Bien, ahí tiramos todas las ideas. Ahora vamos a llegar a la pregunta desencadenante final. Bueno, todo esto de lo que hablamos, ¿ustedes creen que tiene algún impacto contable? ¿O debería tenerlo? Si es sí, ¿por qué sí? Si es no, ¿por qué no? Yo creo que debería tener un impacto contable en el sentido de que debería haber una sanción económica a la empresa por el hecho del afecto porque afecta al medio ambiente, tanto lo que sería fauna y flora como a los asentamientos urbanos. Bien. ¿Alguna idea más? Debería poder tener el impacto, digamos, porque es necesario la contabilidad. Alguien, bueno, sé que alguien levantó la mano. Sí, Alexander quería hablar. Tiene un impacto contable porque de lo que puede llegar a producir, el daño que puede llegar a producir, o tiene que enmendarlo, y con lo cual va a tener costos para la empresa. Bien. Bueno, les voy a dar un poco la respuesta. Es un gris hoy en día la situación. Se está trabajando y se ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la parte de contabilidad socioambiental y todo lo que tiene que ver con los reportes de sustentabilidad que hoy están en auge y que los habrán visto, pues muchas de las compañías lo usan más como una cuestión de marketing o de publicidad, porque hoy en día saben que está bien visto en el mercado ser una compañía verde. Pero ¿qué es ser una compañía verde? Una compañía verde no es simplemente sacar un merchandising de decir, che, estoy armándote una botella de alguna de las bebidas más vendidas y es reciclable o es biodegradable. ¿Sí? Es justamente tener una responsabilidad sobre el ambiente, sobre las personas y sobre las acciones que genera la compañía. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de una compañía, ¿cuál es? Tener fines de lucro. Pero si hoy en día es lo que se está viendo y lo que se piensa atrás de la contabilidad social, si yo destruyo los medios para obtener ese fin de lucro, la cadena se corta. La cadena se corta y el objetivo de la compañía ya no se va a poder cumplir. Entonces, a través de todas estas imágenes que vimos, y vamos a ver por ejemplo el caso del petróleo, si yo les digo, soy una empresa petrolera, yo, Matías, tengo mi empresa petrolera, y ustedes saben que las empresas petroleras tienen plataformas en los mares, ¿sí? Para hacer las explotaciones, ¿sí? Son esas que vemos a veces en las películas, esas torres gigantes en el medio de un mar de la nada que llegan o con barco o con helicóptero, ¿sí? Porque es donde están haciendo todas las perforaciones para obtener el petróleo. ¿Ustedes creen que esa actividad va a ser eterna? ¿O hay algún momento que ahí la explotación se va a cortar? En un momento se va a cortar porque el petróleo que extraen es un bien que no se puede restaurar, no son renovables. Exactamente, ¿no? Ahí está, lo están diciendo todos, no son recursos renovables, exactamente. Entonces, la compañía, ustedes imagínense que yo terminé de explotar, yo Matías dije, listo, yo terminé de explotar y me voy. ¿Sí? Dejo la plataforma industrial ahí. ¿Qué voy a estar generando? Porque imagínense que la perforación yo ya la hice, y si saco la máquina, ¿qué pasa con esa perforación? Queda abierta. Claro, queda Empieza a expuesta. contaminar el mar. Empieza a contaminar el mar, empieza a contaminar todo lo que tiene que ver con la parte de la flora, la fauna. Primero va a empezar como una mancha chica, después se va a ir expandiendo. Entonces, hoy en día, se entiende la contabilidad social ambiental, ¿sí? Como la responsabilidad que tienen las compañías sobre la regeneración ambiental y el uso de los recursos, ¿sí? En determinado sector. ¿Dónde lo podemos ver esto en Argentina? ¿Todos conocen el riachuelo? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Hay alguien que no conozca el riachuelo? ¿Lo de la matanza? La cuenca Matanza. ¿Sí? Sí, lo conozco. Yo me crié en la Matanza. Es un lugar, la verdad, no lo conocí en su momento donde se podía acercarse y sentir un olor lindo. Ahora mismo es un lugar donde yo incluso hice un informe para la secundaria. Pues es un lugar donde incluso frigoríficos tiran los desechos orgánicos y lo que serían muchos lugares, muchos puntos de lo que sería la cuenca Matanza están tapados por la cantidad de basura que tiran, ya sea empresas, comercios o incluso las mismas personas tiran las bolsas de basura hogareñas en lo que sería el río.
ya que hay muchos barrios que se formaron justo por donde pasa el río. Bien. Sí, chicos, la cuenca, o sea, el riachuelo, la cuenca Matanza riachuelo, como lo quieran llamar de una forma o de otra, es, digamos, uno de los, y esto es a nivel mundial conocido, fue lo que fue en el Tames en su momento, que lo recuperaron todo, pero hoy en día, digamos, es uno de los cauces de agua más contaminados del mundo, ¿sí? Y esto, o sea, está fomentado por más de 50 empresas alrededor de toda la cuenca, ¿sí? Que han generado este desastre en la naturaleza y que hoy en día siguen generando muchísimos impactos, generalmente sobre todo en la parte de la zona sur del país, porque saben, no sé si la conocen, cómo es la traza, digamos, de lo que es el riachuelo, y eso tiene la desembocadura en el Río de la Plata, que hoy en día la contaminación también se está trasladando hacia esos lados. La idea es contenerlo, pero bueno, imagínense que recién ahora, y hubo un fallo histórico hace unos años atrás, en el cual, y se consideró histórico porque se falló a favor, digamos, de la remediación ambiental y no de defender a las compañías, en el cual se creó una asociación que se llama ACUMAR, que la idea era poder ayudar a todo lo que era la remediación ambiental y volver a tener, digamos, todo lo que era el riachuelo y la cuenca Matanza, digamos, con agua transparente, ¿sí? Agua pura. Pero bueno, es como todo, ¿sí? Imagínense que es un juicio, ¿sí? Una causa legal muy grande, o sea, en el cual participan muchísimas empresas y que no todas las empresas han respondido, ¿sí? a los citados, y hoy en día, a pesar de, digamos, de todas las campañas que hay y demás, muchas compañías siguen siendo resilientes a avanzar sobre esto o niegan simplemente contaminar. Pero la realidad es que todo esto va a llegar a un punto en el cual, a través, digamos, de este fallo, ¿sí? que hizo la Corte Suprema de la Nación, en el cual determinó multas que deberían ser reflejadas en la contabilidad, y hoy no están siendo reflejadas en la contabilidad. Entonces, nosotros tenemos que entender a la contabilidad como, ¿qué cosa? ¿Qué debería ser la contabilidad como yo la veo? El reflejo de la realidad de una situación económica del ente. Yo agarro todo financiero, yo tendría que poder entender todo lo que pasa en la compañía solamente con leer el estado financiero. Entonces, supónganse que yo no tengo, o sea, me hacen un fallo, ¿sí? Por todo el tema de la contaminación puntualmente en el riachuelo, en el cual se le está reclamando a la compañía, ¿sí? Una multa de 10 millones de dólares. Si la compañía no informa eso ni registra en sus estados contables ese tipo de información, es una empresa cotizada, pública, en el cual hay personas de interés, ¿sí? Para invertir. Y supónganse que ese fallo sale favorable para lo que es, digamos, el Estado. ¿Qué pasa con la compañía al no tenerlo reflejado? ¿Va a tener un impacto? ¿No va a tener un impacto? ¿Qué va a pasar con los inversores? Se va a desplomar la cotización. Las acciones de las empresas van a bajar. Exactamente. Algo malo va a pasar con la empresa. ¿Para dónde se puede disparar? Y le puedo decir infinidad de ejemplos donde podríamos disparar ese impacto. Pero ya hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, el famoso caso de Petrobras en Brasil, en donde, digamos, hoy vieron que Petrobras desapareció prácticamente con Argentina, quedan muy pocas estaciones de servicio. En Brasil, hace un par de años atrás, hubo no me acuerdo qué parte de la costa era de Brasil, que tuvieron un problema con uno de los buques de petróleo y se contaminó, pero de una forma que es el día de hoy que todavía siguen sacando restos de contaminación de esas aguas. Lo que hizo fue destruir prácticamente la compañía, ¿sí? Que hoy ha ido mutando a través del tiempo, porque una de las prácticas también de las compañías es como ir cambiando la imagen constantemente cuando pasan estas situaciones, pero fíjense en que la situación, digamos, de contaminación de tal grado, y sobre todo de tal grado en Brasil, porque afectaba también a algunas de las cuestiones más turísticas en lo que es Brasil. Pues, o sea, a ustedes le digo Brasil, ¿y qué es lo primero que piensan? Yo le digo Brasil, ¿qué piensan? ¿Qué es lo primero que piensan? Playa. Mar y playa. La Amazonas. Entonces, es, digamos, ir más allá. Fíjense cómo una cosa que parece simple puede desencadenar en toda la operatoria
de la actividad financiera de una compañía y o llevarla arriba o destruirla, ¿sí? Aparte de, como les digo, mientras una compañía no se preocupe por reflejar esto en su información contable, es decir, con el compromiso de generar esa remediación, hay en algún momento que esos recursos van a ser escasos, porque los recursos son escasos, ¿sí? Si yo soy una empresa, y acá tenemos bastantes empresas conocidas, sobre todo vieron las empresas que se dedican a la creación de gelatina, son altamente contaminantes, y generalmente las zonas en donde se encuentran, todas las poblaciones de su alrededor tienen cáncer, ¿sí? Por el tema de la emanación de los gases, los usos químicos que utilizan para poder llegar a generar, a producir ese producto final. ¿Se entiende? Entonces, imagínense que yo como compañía, y hemos visto reportes a lo largo del tiempo, muchas veces los pasan en los noticieros, una de las cuestiones que les digo es que imagínense que esa empresa sigue laburando y niega contaminar y está matando a toda la población alrededor. ¿Qué va a pasar con esa empresa? ¿Va a poder seguir operando en algún momento? No. No, va a tener mala imagen y sus acciones van a caer. Sí, pero más allá de las acciones y de la imagen, ¿qué es lo que va a pasar con el personal que está viviendo alrededor si se están enfermando constantemente? O sea, tienen problemas de salud, tienen cáncer, van a morir. Entonces, como le digo, los recursos son escasos. Si no se cuidan esos recursos, la compañía no va a poder seguir avanzando en el tiempo, ¿sí? Para llegar a su objetivo final, que es obtener ganancias. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Sí, bien. Sí, está claro, profe. Bueno, vamos a pasar a otra actividad, ¿sí? Yo les dije, acuérdense lo que les dije, que esta primera parte es un poco densa. Profesor, Bueno, una pregunta. Sí. Con usted vamos a trabajar únicamente este libro de teoría. ¿Cómo se llama? No. O sea, el libro es el de teoría contable, casos integrales comentados. Generalmente en este libro lo que hacemos es bajar la técnica, ¿sí? De la teoría que pueden ver con la profe, pero hay clases que les va a tocar también conmigo ver todo lo que es la parte de teoría. Ok, pensé que era únicamente con ese libro usted. No. Van a haber clases que directamente ni siquiera van a usar el libro conmigo tampoco. Vamos a estar trabajando pura y exclusivamente con lo que es la parte teórica, ¿sí? La parte teórica es con el MACH, ¿no? Sí, el de teoría contable. ¿Lo tienen todos? ¿Lo pudieron bajar del campus? Está colgado ese. Sí, vamos a trabajar con esos dos libros entonces en esta primera parte, sí, imagino, ¿verdad? Esos libros, pero después van a ver que les recomendamos alguna bibliografía y yo les voy a ir diciendo en algunos temas en particulares, fíjense en esto para ir un poco más allá. Pero digamos, la bibliografía obligatoria es el de teoría contable de Machi y el de teoría contable casos integrales comentados. Ok, gracias. Bien. Bueno, después van a ver, acá estaban para hacer la actividad 7, 8, 9, 10 y 11, yo elegí la 10 para elegir una, pues son todas actividades similares, después si quieren leanlos tranquilo, van a ver que le dan casos similares como estas imágenes que vimos, pero la idea era un poco generar el debate y que ustedes también participen, ¿sí? Bueno, después la actividad número 12, fíjense en que les dice relaciones de la contabilidad socioambiental con la contabilidad financiera, gestión y gubernamental, que es un poco lo que les acabo de explicar, ¿sí? Ahí la idea es hacer, digamos, todo lo que era la relación de lo que fuimos hablando entre lo que es la parte impositiva, cuál va a ser la afección sobre los recursos humanos de una organización, sobre los recursos que hablamos que son en gasto de las materias primas o materiales por los cuales se van a valer, los medios, entre otros, ¿sí? Van a ver que tienen un cuadro sinóptico, pero no es ni más ni menos de lo que les hablé, ¿sí? Eso está como más resumido a nivel cuadro. Bien, vamos a pasar a otra actividad, es un poco más dinámico esto. 2 segundos. Y acá voy a querer que empiecen que participen ustedes. La actividad 13 nos dice lo siguiente, lo vamos a hacer charlado esto, ¿eh? ¿Cómo es que nos dice? Nos dice, teniendo en cuenta los distintos segmentos de la contabilidad, que fue lo que vimos ahora, ¿sí? Nos dice, relacione
con los variados tipos de informes que se generan. Si yo les pregunto, por ejemplo, contabilidad financiera, ¿cuál es el informe que yo voy a generar a través de la contabilidad financiera o patrimonial? Que les comenté hace un rato. ¿Qué tipo de estados? Estados contables. Los estados contables o los estados financieros. Sí, los van a ver de ambas formas. Las Muy bien. notas también entran en el estado contable. Las notas son parte integral de los estados contables. ¿Sí? ¿Cuántos estados contables tenemos, chicos? 5. 5, perdón. Muy bien. ¿Por qué dijeron 5? La primera vez. A ver. ¿Por qué dijeron 5? ¿Cómo fue esa respuesta? Porque los anexos y las notas también son parte de los estados contables. Muy bien. Van a ver, chicos, que en los libros generalmente van a poder notar que se habla mucho de los estados contables como solamente 4 estados contables. Estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujo efectivo y estado de evolución del patrimonio neto. 4. ¿Sí? Lo van a ver así en muchos libros. Pero ha cambiado eso. Porque es como bien acaba de comentar la compañera, las notas y los anexos son información integral de los estados contables. Que si yo no tuviera esa información, no podría entender fácilmente la lectura. ¿Por qué? Porque las notas y los anexos lo que nos hacen que es ampliar la información de el estado de situación patrimonial, del estado de resultados, comentarnos qué tipo de normativa está siguiendo la compañía, ¿sí? Si hay algún hecho relevante para tener en cuenta al momento de tomar una decisión, si hay hechos posteriores que pudieran llegar a afectar el principio de empresa en marcha, que ya lo vamos a ver que es el principio de empresa en marcha, ¿sí? Si tiene alguna situación legal, ¿entiende? No sé si están tímidos o es porque es la primera clase, pero bueno, espero que vayan participando. Bien, vamos con el siguiente. Entonces, ya barrimos lo que es la parte de información patrimonial o financiera. Dentro de los informes de gestión, bueno, les dije yo, dentro de los estados de la contabilidad de gestión, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, lo digo yo ya, los informes de gestión. ¿Sí? Los informes de gestión son similares a lo que es un estado contable, pero dentro de los informes de gestión, ¿qué es lo que vamos a poder desglosar? Y esto me gustaría que me lo puedan comentar ustedes. ¿Cómo podemos representar un informe de gestión? ¿Como un qué? ¿Qué es lo que hablábamos antes? Antes lo dijeron. ¿Qué es lo que hace el Estado Nacional al principio de año? ¿Qué es lo que hace? Un presupuesto. Bueno, los informes de gestión vamos a trabajar principalmente con todo lo que tiene que ver con presupuestos y control presupuestario, ¿sí? Por esto de lo que les comentaba antes, de que nosotros vamos a estar parados en el presente, vamos a tomar información del pasado, entenderla en la situación en la que nos encontramos y ir hacia el futuro para poder proyectar, ¿sí? Entonces justamente lo que nosotros buscamos es hacer una proyección, ¿sí?, de lo que podría llegar a pasar en la empresa a medida que vaya avanzando el tiempo. Estas proyecciones pueden ser cortoplacistas, medianoplacistas o largoplacistas. Saben que todo lo que tiene que ver con el corto plazo va a ser considerado en el periodo de un año, ¿sí?, en lo que vaya a ocurrir dentro de los 12 meses subsiguientes desde el momento en el cual yo estoy haciendo la proyección. Puede ser el más, puede ser el menos, o sea, 12 o menos, ¿sí? 12 por 12 meses, ¿no? Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que esas informaciones de gestión son como estáticos, como los estados contables? Porque el estado contable es estático, ¿o no? El estado contable es una foto a un determinado momento. Yo saqué la foto de ese estado contable y es la foto, y siempre va a ser esa misma foto en ese momento. Y si yo después hago el corte en otro momento, cambia por la propia actividad de la compañía. Pero el informe de gestión, ¿es estático? No. ¿Por qué no? Porque el informe de gestión se va actualizando de forma en la que pasa el tiempo. Podría ser diario, mensual, semanal. Sí, sí, eso digamos sería más relacionado con la frecuencia, pero nosotros cuando estamos hablando de los informes de gestión van a ver que hay dos escuelas, eso también lo vamos a ver en la segunda parte
de la materia, que hay algunas que son como más conservadoras y otras que es un poco más flexible, en el cual la conservadora te dice, no, vos armás el presupuesto y esperás hasta la fecha que vos dijiste para ver cómo salieron las cosas. Imagínense si una compañía arma un presupuesto y no se lo pone a analizar a lo largo de todo el proceso y analiza cuáles son los desvíos y cómo corregirlos, ¿les parece que vamos a llegar a cumplir el objetivo final? Si, por ejemplo, yo digo que el presupuesto es aumentar las ventas en un 120% y estoy teniendo una falla en el cual las ventas están cayendo porque no estoy logrando cumplir con la calidad del producto. Claramente, es un desvío sustancial en el proceso, y si yo no lo ataco a tiempo, al llegar al cierre de ese año en el cual yo estoy planificando aumentar las ventas, claramente que no voy a llegar, ¿sí? Y van a ver, lo van a escuchar en sus trabajos, lo van a escuchar en los estudios donde estén, que las compañías corren mucho a veces con el tema de los presupuestos, sobre todo cuando están llegando al cierre del año. Dicen, no llegamos, no cumplimos, que esto, ¿por qué? Porque van a ver que también hay un interés en las compañías, por eso generalmente están asociados a los famosos bonos, ¿sí? De cierre de año. Pero bueno, no me quiero meter con la parte de auditoría, mi corazón está en auditoría, pero vamos a ir por ahora paso a paso, arrancando con lo básico contable. Después ya les voy a ir contando un poco más, digamos, del desarrollo dentro del campo profesional. Bien, dentro de la contabilidad socioambiental, ¿qué informes podemos tener? Que se los mencioné hace un rato, se los vuelvo a decir porque no necesariamente lo tienen que conocer. Es el famoso balance social que presentan las compañías y los informes de sustentabilidad, ¿sí? O sostenibilidad, ¿sí? Un poco ahí a discusión si es sustentabilidad o sostenibilidad. Bien. Bueno, justamente estos informes, tanto el balance social y los informes de sostenibilidad / sustentabilidad, lo que muestran es analizar, ¿sí?, la información contable desde otra perspectiva, es decir, se van a basar en los estados financieros, pero van a ir un poco más allá del análisis de qué tipo de actividades relacionadas con el medio ambiente está haciendo la compañía, inclusive también con todo lo que tiene que ver con la población. Hoy en día en una compañía, saben que en los últimos años también se viene trabajando mucho porque en cuanto invierte, por ejemplo, en la diversidad de las escalas jerárquicas en cuanto a lo que es el género en las compañías. Esto es un tema controversial, pero sí sépanlo y saben que es algo discutido, que hace mucho tiempo atrás las compañías tendrían a tener una escala de cumbre estratégicas formadas solamente por hombres. Hoy en día muchas compañías están avanzando y esto empieza a mutar. Hay compañías que no lo muestran, ¿sí? Europa está como un poco más avanzado en cómo mostrar esa información, pero hay veces que las compañías también utilizan ese tipo de información de forma de marketinera, porque eso también genera un impacto en cómo ellos se posicionan en el mercado, ¿sí? Después les voy a mostrar un informe de sostenibilidad para que, bueno, después lo busco y les muestro uno porque está lleno, ¿sí? Siempre les recomiendo, si quieren buscar, pueden ver, por ejemplo, el de Arcor, búsquenlo, está bueno, es bastante completo para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy hablando. Y van a ver que cada uno de esos factores, ahí les hablé, por ejemplo, el tema de la diversidad de géneros en las cumbres estratégicas principalmente, ¿sí? Por un tema de igualdad de oportunidades y desarrollo de carreras, el tema de personal joven, ¿sí? Del hecho de cuánto invierte la compañía en él, o sos demasiado joven para tener un trabajo o ya estás pasado de edad y de experiencia para estar en ese puesto, es como que nunca hay un punto medio. Entonces son todos factores que se van analizando y eso también se analiza a través de la información financiera en cuánto invierte la compañía, porque generalmente se dan valores estadísticos y financieros en los reportes acerca de lo que destinan. ¿Sí? Lo mismo va a ser para lo que tenga que ver con la parte de remediación ambiental, para qué actividades o prácticas se utilizan para mejorar la reducción en los consumos de energía si es una empresa industrial o manufacturera, ¿sí? Bueno, estoy como se está acabando la voz, estoy hablando mucho. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Hasta acá alguna inquietud? Todo bien, bro. Por ahora no. Bueno, entonces, Yo tengo no, sí. Antes, dijiste que los informes de sustentabilidad, sostenibilidad, eso, analizaban los estados contables desde otra perspectiva. ¿Lo dijiste la perspectiva o lo vas a decir ahora? No, justamente la perspectiva es esta, lo actualizan más desde el lado social y ambiental,
Esa es la perspectiva que Ah, toman. eso. Es como la incidencia de las actividades que hacen afectan a los recursos que están alrededor de la actividad de la compañía. ¿Sí? Entonces Ah, sí. se analiza al humano. A ver, vamos a ver si los puedo, a ver si puedo mostrar, lo van a entender bien cuando se los muestre. A ver si puedo conseguir ahora uno rápido. Denme 2 minutos, chicos, ¿Puede repetir cómo se llaman los estados contables en esta parte? Informes de sostenibilidad / sustentabilidad o balance social. Que el balance social está un poquito más adaptado a nuestras normas en todo lo que viene con la parte de resolución técnica. Van a ver que si ustedes se van a las resoluciones técnicas habla más un poquito de balance social. Esperen 2 minutos que estoy entrando ahora en la página de Arcor. Digo Arcor porque es la primera que se me vino en la cabeza. Arcor Reportes. Aparte van a ver que son libracos. Estos, no, dame 2 minutos. Compartir contenido. Avísenme cuando estén viendo. Ahí se ve. Bueno, fíjense, sí que siempre ponen alguna frase marketinera alimentando vínculos para el desarrollo, obviamente, y acá está el reporte de sustentabilidad 2020, ¿sí? De Arco. Esto es información pública, ¿sí? Por eso se los estoy mostrando. Y fíjense que acá empiezan a hablar de distintos tópicos. Vieron que yo les mencioné derechos humanos y laborales, materiales del empaque, cambio climático y energético, el agua, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen como empresa sustentable? ¿Cuál es el compromiso general? ¿Sí? ¿Cuál es la vida activa y la alimentación saludable? Hay como distintos focos porque van a ver que está la GRI, que la GRI es la Global Reporting Initiative, que está relacionado, digamos, con determinados ítems que se deberían cumplir para estar alineados y ser una empresa realmente comprometida con el medio ambiente y verde. ¿Sí? Pero eso de la GRI está más relacionado a la parte europea. Mucho se utiliza ya a nivel internacional, inclusive acá lo usan este tipo de empresas, porque es como que te arma un esquema muy completo. ¿Sí? Pero eso lo van a ver aquellos que siguen la carrera de contador en la materia de contabilidad social y ambiental, que creo que ahora es obligatoria ya, en el nuevo plan de la carrera. ¿Sí? Fíjense que siempre hay un mensaje de los presidentes. Recuerden que Arcor es todavía una empresa muy grande, pero no deja de ser y mantener el espíritu de más familiar. Esperen que voy a checar un poquito para ir un poco más rápido y mostrarles algunos ejemplos. Variedad de información, pero les quiero mostrar. Sí. Segundos. Bueno, ven, miren lo que les comentaba acá. Principales datos económicos. ¿Sí? Fíjense en cómo acá relacionan hombres, mujeres, efectivos eventuales, por país, por categoría. Miren lo que es esto, ven lo que les decía. Directores. Esto es algo para analizar, ¿se entiende? Fíjense en la relación, por ejemplo, entre hombres y mujeres en cuanto a lo que es la escala de la gerencia, ¿sí? Estas balanzas son las que se van analizando, pero fíjense en que después acá al costado no lo vamos a poner a ver, pero ven que dice para más información ver la memoria y balance general del grupo Arcor disponible, bla, y te lo relacionan con qué? Con los principales indicadores económicos y financieros de la compañía, ¿sí? En cómo está todo esto relacionado con todo lo que tiene que ver con la parte de sueldos y jornales y cargas sociales, las distribuciones, etcétera. ¿Sí? Pero ven cómo van presentando todas estas informaciones y lo hacen comparativo también. Y todo esto lo hacen para ver cuánto invierte la compañía. ¿Sí? Fíjense cómo analizan el tema de gobierno, acá las tortas. ¿Sí? Les di ese ejemplo porque era justo el que yo les estaba mencionando. Pero quiero ir a otros que tienen que ver, ven, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la parte de eficiencia energética y cambio climático. Que no necesariamente les digo que todos estos reportes de sostenibilidad estén bien hechos, porque hay veces que simplemente te hablan de lo que hicieron, pero nunca lo terminan de relacionar con los estados contables. Y como todavía hoy esto es información optativa, ¿sí? A los estados contables, hay como un gris.
¿sí? Pero ven que muestran todo tipo de uso racional de empaque, esto es como un marketinero, ¿sí? Porque todo esto acá en los empaques tendrían que hablar un poco de cuál es la inversión que ellos utilizan para poder llegar a reducir esos niveles de contaminación en packaging. ¿Entiendes? Lo ven más claro con el reporte, les estoy pasando rápido como para que vean, digamos, todas las cuestiones de mi gestión de impactos comunitarios. Este año la verdad que lo hicieron como bastante marketinero, pues están hablando más de los impactos que han generado que lo que han relacionado con, con los estados financieros, ¿sí? Ven y acá fíjense que empiezan a cumplir, ven, con esto que yo les hablo de la GRI, que es la Global Reporting Initiative, ¿sí? Y lo del pacto global, que es cumplir con cada uno de estos requisitos, ¿sí? Bueno, ahora no se ven, no se ven, pero cada uno de estos requisitos está asociado, por ejemplo, vida submarina. ¿Qué hacen para cuidar la vida submarina? Paz, justicia, instituciones sólidas. Si ustedes van, por ejemplo, al Pacto Global o la Global Reporting Initiative y entran en el 14 en vida submarina, les dice qué es lo que ustedes deberían presentar en los reportes de sustentabilidad. Van a ver que muchas veces está lejos de lo que el Pacto Global recomienda. Sí, pero como les repito, esto todavía es información optativa, hoy se está trabajando. eh, Hay reportes que todavía están en proceso de alcanzar el objetivo deseado. ¿Sí? Esperen que se me fue la lupa. Como les estoy presentando y estoy con la cámara, se está yendo muy lento el sistema. ¿Sí? Quiero mostrarles a ver si hay algún otro indicador financiero. Perdón, Bien. Sí. O sea que esos reportes la empresa los puede hacer o no. Y hablar de sustentabilidad y sostenibilidad es indistinto. Sí y no. Porque, o sea, sustentable es hacer una actividad que te ayude, digamos, como a, bueno, te ayude a, ¿cómo no? Te ayude a remediar y cuidar los recursos que vos estás utilizando, ¿sí? Sostenible es mantener algo en el tiempo, ¿sí? Entonces van a ver que los enfoques cambian, pero bueno, es como que está está como una pelea doctrinaria ahí en si es sostenible o si es sustentable, ¿sí? Pero digamos, hay una diferencia, digamos, en conceptual entre lo sostenible y lo sustentable. Sí, fíjense que hoy en día igual se habla cada vez más de lo sustentable y no de lo sostenible, ¿sí? Porque sostener algo a lo largo del tiempo en determinada forma puede ser contraproducente, porque algo que hoy ayuda a remediar algo, en el futuro ya no, ¿sí? Y es por el propio cambio y avance también de la sociedad, ¿sí? De la cultura, de los desarrollos. Pero bueno, yo les quería mostrar esto para que tengan una idea. Mucha información financiera no han relevado, ¿sí? Hay algunos otros reportes, ahora acá en el de agua, sí. Bueno, reducción de consumo de agua, reutilización de reciclado, pero no veo que hablen de cuánto invirtieron. Acá están los niveles de consumo por agua, masivo. Bueno, ¿qué es lo que deberían hacer ellos en esta parte? Se los digo yo ya lo he hecho. Ellos deberían relacionar toda la parte de lo que son los anexos de gastos. Si yo estoy mostrando que tuve una reducción de impacto en el agua de consumo, por ende, ¿en qué tuve que haber reducido contablemente? ¿Cómo, profe, lo puede repetir? Nosotros el agua, ustedes saben que el agua la tenemos que pagar. Los gastos operativos, ¿no? Claro, en realidad son, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de gastos. Bueno, porque agua es como operativo y no operativo, porque hay que separar en qué sectores se utiliza. No solamente es para la operación y la producción, ¿sí? Después van a ver que se hace por generalmente una segregación, que es lo que corresponde a la parte administrativa, por un tema de centros de costos. Pero ustedes saben que el agua se paga, todos pagamos el agua, ¿sí? O sea, el agua corriente hay que pagarla. Y ustedes vieron que hay muchos lugares que ya están haciendo también el tema de los medidores de consumo de agua. Justamente ellos deberían mostrar cómo que si el consumo bajó, debería haber bajado también el impacto de qué cosa, de lo que yo estoy pagando en concepto de impuestos sobre el agua, ¿entiendes? Es la relación, ¿sí? Ideal decir que bajó el consumo del agua, pero si voy a ver la factura y veo que cada vez más
alto es lo que yo estoy pagando, porque en realidad el consumo no baja, sino que sube, sería algo como para decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Entiendes? Bueno, voy a dejar de compartir, la idea era para que tengan un pantallazo, fíjense que es larguísimo, son 200 hojas, no vamos a ver todas las slides. Vamos a dejar de Matías, compartir. disculpa, te pregunto algo. ¿Esa sería la única forma de cuantificar el impacto o el riesgo ambiental que hay para, o sea, qué pago, qué dejo de pagar o se hace algún otro cálculo? No, no, yo les di un ejemplo ahora, digamos, por el hecho, digamos, de tener algo sencillo, pero imagínense si es una plataforma industrial, digamos, de lo que es la parte petrolera, para hacer esa remediación ambiental y para poder proyectar cuánto ustedes van a tener que después desembolsar para dejar el recurso que ustedes utilizaron en el mismo estado en el que lo agarraron. Obviamente que nunca va a estar en el mismo estado. ¿Por qué razón? Porque el petróleo no está, pero sí todo lo que está alrededor se mantenga y preserve su calidad de origen. Para eso, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Y contratar especialistas. Imagínense que me digan a mí, no, vos sos contador, entonces vos sabés evaluar. No, 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 no. Yo soy contador, yo entiendo cómo evaluar un activo a nivel financiero, entiendo cómo analizarlo y cómo razonarlo, pero hay veces que imagínense si ustedes, yo les digo a alguno de ustedes, che, ¿me pueden decir cuánto vale este vino? ¿De qué requeriríamos para sacar la evaluación de un vino bien? ¿Y de qué yo como contador me tendría que valer para hacerlo? De un enólogo, de una persona que es un especialista en ese tema, ¿se entiende? Y van a ver que en nuestro campo profesional muchísimas veces requerimos de otras profesiones para poder avanzar sobre esas evaluaciones. En estos casos, sobre con ingenieros también podrían contarse. Sí, agrónomos. A mí me ha pasado, yo cuando he tenido que ir, por ejemplo, no sé, a sectores agrarios, ¿sí? Ya sea tanto acá como local, digamos, he también trabajado en Brasil. Eh, ¿Cómo se llama? He tenido que ir con agrónomos, porque, a ver, a mí me pueden estar hablando de cuánto vale un terreno y yo la verdad que no conozco las cualidades del suelo como para saber si realmente están bien. Entonces, en base al informe que me hayan dado, yo como contador, tercero independiente, en mi rol de auditor, supónganse, voy con ese especialista, ¿sí? Que no debería estar vinculado con la compañía, para poder validar, ¿sí? Esa evaluación que está haciendo. Esta persona lo que me va a ayudar a mí es a constatar todas esas características para yo poder decir, bueno, la evaluación va por este camino. ¿Se entiende? Hay muchísimas formas de llevarlo adelante, no hay una en particular. Todo va a depender siempre de la unidad de negocio y de la industria en la que estemos trabajando. ¿Sí? No es lo mismo que yo les hable de una petrolera, que les hable de una agroindustria, que les hable de una empresa de tecnología, una de consumo masivo o una compañía financiera. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá cómo estamos, chicos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Aburrido? ¿Más o menos? Bien, bien. Buenísimo. Bueno, ahí hicimos un poquito el cierre del capítulo 1 y los otros ejercicios que teníamos para hoy para la clase, como para ser un poco más dinámico, dentro del cronograma, que ya les digo, ¿no? De 2 minutos, era lo que eran las actividades del capítulo 2, la actividad 3 y 4. ¿Sí? Las actividades 3 y 4, personas jurídicas. ¿Sí? Antes de arrancar con eso, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar de lo que vimos hasta ahora dentro de los segmentos de contabilidad? Si hoy la idea era un poco bajar la carga teórica de lo que también estuvieron viendo con la profe, si bien yo pasé por bastantes puntos teóricos, era como descontracturar un poco con ejemplos para que también ustedes puedan focalizar cada uno, digamos, de los segmentos de la contabilidad, qué informes refieren, cuáles son los usuarios tipos de la información, si es correcto usarlo como información interna o externa, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Consulta, el tema de lo que son los informes externos, ¿no? Que es como, no siempre son con las, un informe, digamos, como, es como para vender, como la empresa lo utiliza como para venderse a terceros. Si alguien pide alguna pérdida que tuvo la empresa, ¿se puede hacer también o eso queda en la parte interna, digamos? No, o sea, nosotros con los estados contables en realidad vamos a tener lo siguiente. Si es una empresa privada, voy a hacer una aclaración. Cuando yo les digo empresa pública, no la asocien siempre una empresa pública como una empresa del Estado.
¿sí? Porque una empresa pública, generalmente en la jerga contable, nosotros decimos que una empresa pública es cuando cotiza en la bolsa y que su información es pública, como es lo que les mostré con Arcor. Si yo voy, así como les mostré el estado el reporte de sustentabilidad, les puedo mostrar también los estados financieros, ¿sí? Entonces, información pública. Que después va a haber otro tipo de empresa, que si yo les digo, por ejemplo, no sé, Frávega, que no es una empresa cotizada, y no, probablemente no tenga la información pública para ir a agarrar y revisar el estado financiero de Frávega, ¿sí? Entonces, porque el grupo de interés es mucho más reducido, mismo también, bueno, ahora vamos a ver con entes jurídicos, la composición de las sociedades, va a estar reducido a un ámbito, a un pequeño ámbito. O sea, si yo voy como empresa privada y quiero tomar un préstamo en un banco, el banco, ¿qué es lo primero que me va a pedir? El estado contable. ¿Por qué? Porque va a analizar la situación financiera de la compañía para ver si es solvente para recuperar ese préstamo más intereses, capital más intereses. Si yo quiero, por ejemplo, y me pongo del otro lado, yo compañía privada, no soy una empresa pública cotizada, que es información divulgada, quiero cerrar un pacto, sí, un acuerdo con una persona que es cliente mío y en la cual yo le voy a vender, voy a estar recibiendo una venta de $1.000.000 por mes. ¿Ustedes se imaginan que vamos a cerrar la operatoria de una o yo tengo que estudiar un poco también la situación financiera de la otra vereda, del que va a ser mi potencial cliente? ¿Cuál podría llegar a ser el riesgo si yo no analizo la situación financiera de la otra compañía y no le envío los estados contables? ¿Que yo vendo y qué? Absorber una pérdida. Claro, o sea, yo venda y no pueda cobrar nunca esa venta, ¿se entiende? Entonces es fundamental, no solamente o sea, es para la toma de decisiones en general, no solamente para una relación comercial, sino también para una relación interna dentro de lo que es la compañía. Si lo mismo un proveedor me lo puede venir a pedir para asegurarse de que yo le voy a pagar las mercaderías que él me está vendiendo, ¿entiende? Si estamos hablando de una empresa pública, el objetivo va a estar más relacionado a que el inversor quiere saber cómo está la compañía en la cual él está invirtiendo, si le conviene vender o comprar, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Respondí la pregunta? Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, otra consulta? Entonces, ¿las empresas no cotizadas son privadas? O sea, las no cotizadas y las cotizadas son empresas privadas, ambas, porque van a ver que generalmente voy a hablar ahora de sociedades anónimas, pero lo que tienen es que la información no es pública. ¿Se entiende? Una empresa privada no es pública, ellos no están obligados a que yo entre a la página y tengan colgado el estado contable. No están obligados. Ahora, las empresas públicas sí están obligadas a divulgar la información. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. Y por eso se le dice pública y privada, generalmente. Ambas son privadas, pero se le dice públicas o privadas porque una es pública la información y la otra no. Tiene que ver con información. Claro, desde ese lado. Eso no es que le va a venir una pregunta, no me parece que le va a preguntar a empresa pública o privada. Es como para que ustedes ya vayan también familiarizándose cuando lo escuchen hablar, porque a veces nos pasa. Yo también, cuando arrancaba con la carrera, a veces hablamos de tecnicismos y uno hasta que lo casa es como que va por otro camino, pero eso al tipo de la información, ¿sí? a la accesibilidad de la información. Bien. ¿Otra consulta o pregunta? Bueno. Entonces, vamos a ir al capítulo 2. Les dije que vamos a ver las actividades 3 y 4. Igual vamos a hacer una introducción, ¿sí? Mayormente, porque todavía no vieron todo lo que tiene que ver con la parte de entes y su clasificación jurídica. ¿Sí? La actividad 3 y 4, ¿no? Sí. Actividad 3 y 4. Tengo la vista muy cansado hoy ya, chicos. No, eso era la parte de la actividad 1. ¿Sí? Fíjense en el cronograma que tienen capítulo 1, actividades 3, 7 a 13 y capítulo 2, actividades 3 y 4. ¿Sí? En el cronograma lo tienen para hoy. Bien. Bueno. Dentro de lo que es sociedades, ¿qué tipo de sociedades me pueden comentar que conozcan?
de lo que hayan visto, pues seguramente alguien alguna vez vio algo relacionado con alguna sociedad. O del día a día, de la práctica. Sociedades De anónimas. A ver, chicos, esperen que voy a apagar la cámara porque estoy escuchando con mucha interferencia. Apago la cámara porque no se está escuchando bien. A ver, ahí. A ver, me repiten un poco. Sociedad anónima. Bien, sociedades anónimas. Sociedad de hecho. Sí, hoy igual la sociedad de hecho está un poquito vieja, pero bueno, se siguen viendo algunas todavía. Ya están un poco Las discontinuadas. SRL. La SSRL, que es una sociedad de responsabilidad limitada. La SAS, ¿no? La SAS. Muy bien, sí. Después, ¿cuál otros están? Fundaciones. Muy bien. Cooperativas, asociaciones civiles, la SAU, que son las famosas sociedades anónimas unipersonal, que esta es nueva, o sea, es una sociedad, digamos, con un integrante. Bien. Vamos ahora a empezar a hablar un poquito, ¿sí?, de las distintas tipos de sociedades que podemos tener y las implicancias, ¿sí?, que pueden tener cada una de las sociedades, ¿sí?, de acuerdo a el tipo de actividad que estén llevando adelante. Porque no es lo mismo una fundación con la cual no tenga un fin de lucro sobre una empresa que sí tenga un fin de lucro, porque el objetivo final, ¿cuál es? Obtener ganancias, ¿sí? Bien, entonces, recién hablamos un poco, ¿sí?, de tipos de personas jurídicas privadas. Y una de las que me mencionaron es el tema de la sociedad anónima, ¿sí? ¿Alguien me puede comentar un poco cómo estaría conformada una sociedad anónima o qué características tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de sociedades? La sociedad anónima tiene un director y un presidente. No tiene socios, a diferencia de la SRL. Bien, la característica principal de una sociedad anónima, en general, de una sociedad anónima y de todas las sociedades, es cómo está integrada, ¿sí?, en su conjunto. No va a ser lo mismo una sociedad colectiva que una sociedad anónima. No va a ser lo mismo una SRL que una sociedad anónima, ¿sí? Y yo no voy a poder hablar en los mismos términos que hablo para una SA que para una SRL. Porque si yo hablo de una sociedad anónima voy a tener accionistas. Si yo hablo de una SRL voy a tener un capital. ¿Entiendes? Entonces, dentro de la sociedad anónima, una de las, digamos, cuestiones que define, ¿sí?, y va asociado, digamos, al acto constitutivo de una sociedad anónima como tal, es que van a estar creadas a través de un estatuto, ¿sí?, que no es ni más ni menos que es un instrumento público, en el cual, ¿sí?, se va a producir el acuerdo de las partes, que las partes pueden ser más de dos, ¿sí?, tienen que ser dos o más, sin un máximo, ¿sí? La sociedad anónima no tiene límites para constituirse, ¿sí? Es a partir de dos o más accionistas, digamos, ya pueden crear una sociedad anónima y todo eso va a quedar reflejado en el acto constitutivo en el estatuto, ¿sí?, que es un instrumento público. Después va a tener otras características puntuales para todo lo que tenga que ver con el tema de la toma de decisiones, ¿sí?, el cuerpo de acta de directorio, el cuerpo de acta de asamblea, y eso va a estar asociado a que para, por ejemplo, una compañía, una sociedad anónima pueda tomar una decisión, va a tener que contar, ¿sí?, con la mayoría absoluta de ¿qué? De los votos de todos los miembros presentes, ¿sí? Cuando o sea, siempre que el estatuto nos esté exigiendo un mayor número, ¿sí?, para aprobar determinada decisión. ¿Qué podríamos aprobar, por ejemplo, en un acta de asamblea, en un acta de directorio, en base a lo que nosotros venimos hablando hasta ahora? Y les voy a tirar una pista dentro de lo que es la contabilidad financiera y patrimonial. ¿Qué podría yo aprobar, ¿sí?, en un acta de asamblea y acta de directorio? El reparto de dividendos. Presupuesto. Sí, pero en la contabilidad financiera aún más relacionado. ¿Qué cosa? Los estados contables, ¿sí?, la distribución de resultados dentro de los estados contables, la decisión de emitir acciones, ¿sí? Y así podemos seguir con infinidades de cosas, nuevos contratos,
¿sí? Dependiendo, digamos, de la incidencia de ese contrato, y así una larga, ¿sí? Un historial de cambios que se toman dentro de lo que tiene que ver con la parte del directorio y la asamblea. La responsabilidad claramente de los socios, ¿sí? en este tipo de sociedades, por ser sociedad anónima, y esto acuérdenselo más un poco también como regla mnemotécnica, es que todos sus socios van a estar limitados a la integración del capital que hayan realizado. Si yo integré capital por 1000, yo voy a estar, digamos, limitado a ese capital que integré. ¿Sí? Porque nosotros en una sociedad anónima lo que vamos a tener es participación. ¿Se entiende? Y no es la participación a todos por igual. Supónganse que yo les digo, che, voy a crear una sociedad anónima, ¿quién quiere sumarse conmigo? Y supónganse que la mitad del curso arrancamos la sociedad y el resto dice, no, Matías, yo no quiero saber nada, bueno. Y nosotros nos empieza a ir maravillosa la compañía, nos va re bien y de golpe ahora en la mitad del curso quiere también formar parte. ¿Sí? ¿Ustedes creen que esa gente, esa mitad del curso que va a entrar con lo mismo con lo que entramos nosotros? ¿O van a tener que pagar un plus? A lo mejor van a tener menos participación. ¿Cómo creen? ¿Va a ser igual o va a pasar esto último que yo les comenté? Lo último. Lo último, claramente, sí, porque nosotros corrimos un riesgo inicial. Entonces, la responsabilidad de los socios es por eso que queda suscripta, ¿sí? A su integración. Bien. Profe, Bueno, y después temas... ¿sí? eso sería que está limitada a la integración de acciones suscritas, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Exactamente. Bien, y después otros datos de colores como para que tengan en cuenta, sí, les voy a ir mencionando cuáles son las normas legales que van a estar respaldando, digamos, las actividades de la sociedad anónima, que principalmente ustedes tienen que regir para todo lo que es la parte de la ley de sociedades, que es la 19.550, ¿sí? En el libro, si se fijan, están los artículos, pero bueno, van a ver que salvo cuando les indique lo contrario, la ley general de sociedades es la 19.550. Solo para los casos de asociaciones y fundaciones que pueden tener una ley adicional. Y obviamente cada una de estas sociedades, aparte de tener, digamos, la denominación social que es SCA, SRL, SC, SCSC, van a tener que llevar un nombre de fantasía. Por ejemplo, alguna Frávega Sociedad, bueno, sí creo que Frávega Sociedad Anónima. Arcor SSRL, por ejemplo, pareciera que no, pero es SSRL. Vieron que yo les dije que Arcor es un monstruo, pero se sigue manejando como una empresa familiar. Sí, lo mismo que Molino Ríos de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, les di algunos nombres más conocidos como para que tengan una idea, pero siempre es Pepito y Mengano, Sociedad Anónima. Pepito y Mengano SRL, Buenos Días, SCS, así, siempre es un nombre de fantasía y las siglas de qué tipo de sociedad, sí, de la denominación social. Bien. Vamos a ir con la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Que a diferencia de lo que es una sociedad anónima, voy a empezar diciendo que tiene un máximo, ¿sí? De integrantes. Va a estar el mínimo de 2, el máximo de 50. Si yo paso los 50 integrantes dentro de lo que es una SRL, voy a tener que cambiar la composición de mi compañía porque ya está tendiendo más a lo que es una sociedad anónima y no estaría encuadrando adentro, digamos, de el marco establecido en la ley 19.550, que es la ley de sociedades que les mencioné recién. ¿Sí? Justamente este tipo de sociedad, a diferencia de la sociedad anónima que hablamos de acciones, si bien voy a estar limitado a lo que yo haya suscribido, en una SRL nunca podemos hablar de acciones, porque las SRL tienen capital. ¿Sí? Entonces yo estoy limitado al capital que suscribí. Y nosotros decíamos que en la sociedad anónima estoy limitado a las acciones suscritas e integradas. ¿Sí? ¿Al capital que cada miembro haya aportado? Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Bien. Bueno, no van a tener un estatuto, van a tener un contrato social, ¿sí? Las mayorías son más de la mitad del capital, ¿sí? De que somos parte de lo que es el capital, y como mismo les comenté antes, siempre van a tener el nombre de fantasía asociado con la denominación, y la administración van a ver que
no va a haber como en la sociedad anónima que les mencioné recién, que estaba el directorio, sí, la asamblea de accionistas, sino que es el tope como un nivel gerencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como el socio, vendría a ser como el gerente general o socio gerente general en una SRL. Van a ver que esa es como la cúpula estratégica. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Y usted, Sí, sí. bueno, esa función se puede ir delegando, no es que quede estática en el tiempo. ¿Sí? Bueno. Después, ¿qué otro tipo de sociedad? Bueno, vamos a mencionar, estoy mencionando las más relevantes como para que todos tengan un paneo, así como contar un ratito antes. Después tenemos a la sociedad anónima unipersonal. Sí, la sociedad anónima unipersonal no tiene mucha diferencia, digamos, en la estructura con lo que es una sociedad anónima común y clásica, ¿sí? Porque también va a tener un estatuto, digamos, un instrumento público, pero la diferencia es que mayorías no va a tener porque la sociedad anónima unipersonal, justamente, ¿cuántos integrantes va a tener? Lo dice el nombre, uno. Es uno. Si ya tiene dos, sociedad anónima cambia su composición. Obvio que su responsabilidad también va a estar limitado a las acciones suscriptas integradas, ¿sí? Su denominación siempre va a estar adaptado, digamos, un nombre de fantasía con las siglas de el tipo de sociedad. Y sí, a diferencia de la sociedad anónima, que no tiene un mínimo para lo que es el directorio, la sociedad anónima unipersonal tiene un mínimo de 3 directores, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la parte de administración, que no significa que necesariamente esos directores tengan que formar parte de o sea, ser integrantes de las acciones suscritas integradas, ¿se entiende? O sea, pues yo puedo ser el accionista, pero no necesariamente formar parte del directorio, o viceversa. Generalmente el accionista va a estar representando al directorio, siempre se elige. Lo van a ver más claro en un ejemplo con una sociedad anónima, porque eso va por votación, todos los años se va renovando, ¿sí? Pero bueno, esa es la particularidad que tiene, digamos, la SAO. También están comprendidas dentro de lo que es la 19550, ¿sí? ¿Se escucha mucho ruido? No. No, profe, está bien. Hay un camión acá al lado de la ventana, me está dejando sordo. Bien. Bueno, después, ¿qué más? Antes de ir a otro tipo de sociedades, quiero hacer un salto a todo lo que tiene que ver con lo de la parte de fundación, asociaciones civiles y cooperativas. Van a ver que todo lo que tiene que ver con la parte de cooperativas lo van a encontrar en la ley 20.337, ¿sí? La asociación civil se encuentra regularizadas dentro de lo que es el Código Civil y Comercial Nacional, ¿sí? Y las fundaciones también, ¿sí? Dentro de también lo que tiene que ver con la parte del Código Civil y Comercial de la Nación. Fundamental para la fundación y asociación, y para las cooperativas la ley 20.337. Eso como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué particularidades van a tener las fundaciones y las asociaciones civiles? Que también van a estar creadas por estatuto a través de un instrumento público, ¿sí? Es un instrumento público, recuerden esto, el estatuto es un instrumento público, ¿sí? Y una de las principales diferencias en todo lo que tiene que ver con la parte de la cantidad de integrantes entre una fundación y una asociación civil es a partir de cuándo yo puedo iniciar una fundación y cuándo puedo iniciar una asociación civil. Las fundaciones van a ser uno o más. En cambio, las asociaciones civiles tienen que ser a partir de 2 o más personas. Justamente acá les ayuda el nombre, es una asociación. Si hay 2 cuerpos involucrados, o sea, 2 participantes. Yo no puedo arrancar una asociación conmigo mismo, a diferencia de sí lo que es la parte de la fundación, porque justamente la asociación civil lo que va a tener es es que las resoluciones de las decisiones que se vayan a tomar para la continuidad de esa asociación justamente van a ser por la mayoría de todos los miembros que se encuentren presentes. ¿Se entiende? Esas son como las características puntuales, ¿sí? Y otra de las características fundamentales dentro de lo que es la parte de la asociación civil es que no van a responder ni en forma directa ni subsidiaria
¿sí? A las deudas de la asociación. ¿Se entiende? O sea, justamente la asociación civil lo que hace es limitar su responsabilidad a los aportes que yo haya realizado de esa asociación para formar parte. ¿Sí? No, ¿Se yo no entiende? entendí eso. ¿Cómo que no responden en forma directa? Claro, vos no respondes ni en forma directa ni solidaria, porque van a ver que en otro tipo de sociedades, independientemente de lo que ustedes hayan aportado, van a responder en forma solidaria, independientemente de que ustedes tengan una participación mínima dentro de la composición de esa sociedad. En este caso ustedes están... ¿Se refiere al capital que responden con su capital societario? Claro, o sea, serían los aportes que yo realicé a esa asociación para tener ese capital formado. ¿Entiendes? A los aportes comprometidos al momento de constituir la asociación. Van a ver que las asociaciones en vez de capital hablan más que nada de cuotas. ¿Sí? Cuota barra contribución. ¿Se entiende? La persona que me preguntó que no entendía lo de subsidiaria. Sí. Ya me quedó Bien. claro. Buenísimo. Bueno, creo que esta, yo les mencioné lo del tema. Bueno, lo estaba olvidando, no me tengo que olvidar. ¿Cómo está compuesta, digamos, toda la administración de una asociación civil? ¿Sí? Va a tener una comisión directiva. Es fundamental. ¿Cómo está constituida esa comisión directiva? En orden jerárquico, presidente, secretario, tesorero y los vocales. ¿Sí? Que todo eso tiene que estar siempre en el estatuto. ¿Sí? Si no están incluidos en el estatuto es un problema. ¿Sí? Porque acuérdense que el estatuto es un instrumento público, el cual nosotros vamos a tener que terminar certificando un escribano para decir, digamos, que todo lo que está volcado ahí es fidedigno. ¿Sí? No sea cosa de uno crear una empresa fantasma. ¿Sí? Sobre todo cuando las asociaciones civiles, ¿sí? Tienen, digamos, o las cooperativas, un objetivo de mantener la continuidad de una actividad que pudo haber llegado a su fin. ¿Se entiende? Bien. Dentro de lo que son la parte de las fundaciones, ahí sí, vamos a responder solidariamente. No importa lo que yo haya aportado para crear esa fundación, tengo que responder solidariamente ante las deudas y obligaciones, ¿sí? Frente a terceros. Si desaparece alguno de los socios, supónganse que somos dos personas, si uno desaparece de la faz de la tierra y yo tenía, por ejemplo, la menor parte dentro de lo que era lo que había o sea, lo que había aportado para la constitución de la fundación, voy a ser responsable tal como lo era la otra persona, por todo, solidariamente. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia en una fundación y una asociación principalmente, aparte, digamos, de la cantidad de integrantes. Y una fundación va a tener la decisión por mayoría absoluta de los miembros presentes. No sobre eso responder por todo. Suponete que vos y un compañero o compañera agarran y, ¿cómo se llama? Deciden que generar una fundación. Vos solamente formás el 1% de esa fundación, es decir, tu aporte va a ser del 1%. Y la otra persona va a aportar un 99%. ¿Sí? Y vos decís, no, bueno, pero yo estoy participando en un 1%. No. Si esa persona desaparece, ¿sí? Supongamos en el peor de los casos, y a nosotros nos están reclamando una deuda, una obligación por parte de un tercero, vos no vas a responder por el 1% de esa deuda o obligación que tiene la fundación, vas a responder por el 100%. ¿Se entiende? No está limitado a tu aporte, por eso es solidaria. Gracias. Es buenísimo. Bueno, y después dentro de lo que es la parte de la administración de una fundación, es un consejo administrativo, un consejo de administración, lo pueden encontrar de las dos formas, no es sinónimo de eso, no se preocupen, igual en el libro tienen un cuadro sinóptico, y al igual como hablábamos en su momento con las SAUS, van a tener un mínimo de 3 miembros, ¿sí? Para poder tener, digamos, ese consejo de administración. Bueno, ¿qué más? Hasta acá estamos bien. ¿Dudas, consultas?
Bueno. Después tenemos la parte de sociedades encomendadas por acciones, ¿sí? Que también las sociedades encomendadas por acciones van por estatuto, por instrumento público. Fíjense que la mayoría van todas por estatuto, que es considerado por instrumento público, ¿sí? También las sociedades encomendadas por acciones van a contar con la mayoría absoluta de los presentes, como venimos hablando ya para algunas de las otras sociedades, salvo que el estatuto requiera para alguna toma de decisión un cierto límite, ¿sí? Alguna mayoría absoluta establecida. Con lo cual, si no se llega a estar la cantidad de miembros presentes, no se da por aprobada la resolución. El mínimo de integrantes son 2, ¿sí? Y no hay límite, ¿sí? para constituir, digamos, lo que es una sociedad encomendadas por acciones. La administración es unipersonal, va a haber un socio comanditado, ¿sí? Que va a ser designado por digamos, por el resto, digamos, de los miembros de la sociedad de la comandita por acciones. Y la principal responsabilidad es que tenemos dos tipos de socios acá, ¿sí? Tenemos al socio comanditado, ¿sí? Que es igual la responsabilidad, digamos, que en lo que es una sociedad colectiva, que ahora lo vamos a ver. Y por el otro lado tenemos al comanditario, que está limitado solamente al capital que suscribió. ¿Cuál es la diferencia con el socio comanditado? ¿Cuál creen que va a ser? Que en el caso de la sociedad colectiva es ilimitada la responsabilidad, entonces no va a tener esta cuestión de limitado al capital. Entonces hay que saber muy bien qué tipo de socios estamos analizando o estamos tratando al momento de hablar de una sociedad encomendada por acciones. Pues si es un comanditario, está limitado su capital. Ahora, si es un comanditado, es ilimitada la responsabilidad, ¿sí? Y solidaria a las obligaciones que puedan llegar a surgir o deudas a terceros. Bien. Y ahí está, no me olvidé ninguna característica. Les dije lo de la cantidad de integrantes, sí, lo hablamos. Bueno, y para cerrar todo lo que tiene que ver con la parte de cooperativas, y les explico lo de la sociedad colectiva y cortamos por hoy. ¿Sí? Las cooperativas lo que tienen generalmente es que tienen una cantidad de integrantes como tope de 10 personas, salvo, ¿sí? Todas aquellas cooperativas rurales, ¿sí? o de trabajo. O sea, vieron que ustedes saben que cuando las cooperativas se crean, generalmente es cuando puede estar generándose alguna quiebra, alguna compañía. Ahora no me acuerdo, no me sale el nombre de esta compañía, que Cresta Roja. ¿Se acuerdan de Cresta Roja? Que hace un par de años atrás hubo mucho quilombo con el tema de la quiebra, y cortaron la 9 de julio, hicieron cortes en casi todo el país, en los distintos lugares. ¿Recuerdan? Sí, sí. Bueno, que Cresta Roja sigue estando en los supermercados, pero hoy está como una cooperativa, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Un grupo de personas se junta para poder seguir la continuidad, digamos, de lo que es la compañía, y dependiendo de qué tipo de cooperativa estemos hablando, poder hacer el límite de 10 personas o 6 si estamos hablando de rurales, o todo aquello que esté relacionado con cooperativas de trabajo. ¿Sí? También el tema de las resoluciones dentro de lo que es una cooperativa va a estar sujeta, digamos, a la mayoría de los miembros presentes, ¿sí? Siempre cuando hablo de la mayoría de los miembros presentes es al momento de la votación, ¿se entiende? Salvo que siempre tenemos la excusa, el estatuto requiere algún límite en la aprobación, ¿sí? O de esas mayorías. Hasta acá estamos bien. Sí, profe. Información, pues. Sí, sí. Bien. Profe, ¿qué organismos o qué entes intervienen en el estatuto de la constitución de una No, bueno, todos los entes de regulación dentro de lo que es la parte de la ley de sociedades es la IGJ después, ¿sí? Aparte de tener, digamos, rúbricas y demás que también se sobre la IGJ. Pero ese es el principal ente el principal ente de regulación que tenemos nosotros acá a nivel local, ¿sí? Después hay infinidades. Bueno, algo más que les tenía que comentar dentro de lo que era la parte de cooperativas, ¿sí?
es también un acto constitutivo, pero en el caso de las cooperativas puede ser por instrumento público o privado, no es como el resto que veníamos hablando solamente del estatuto como un instrumento público, ¿sí? En donde, digamos, queda suscripta, ¿sí? El acta por todos los fundadores, ¿entiendes? Y eso puede ser por acto privado o público, no hay ningún tipo de problema. Bien, ahí estamos. Ya hicimos como un breve recap de todas las sociedades. Me quedaron la sociedad colectiva, que les he mencionado la sociedad colectiva, la responsabilidad, ¿sí? Que en el caso de las sociedades colectivas su responsabilidad es subsidiaria limitada y solidaria. También va a tener un mínimo de 2 y un máximo, digamos, eterno. No tiene límites en la composición de la cantidad de los integrantes, al igual que la sociedad de responsabilidad limitada va a estar creada a través de un contrato social que va a estar regulado por todo lo que tiene que ver con la ley de sociedades generales, ley general de sociedades, cerrada la lengua, 19.550, y el tema de las mayorías, ¿sí? Es el tema de la mayoría absoluta de capital. A diferencia de los miembros presentes, esto es mayoría absoluta de capital, ¿sí? Salvo que la misma cláusula que dábamos antes, el contrato fije algo distinto a lo que se haya establecido, ¿sí? Y el tema de la administración, bueno, la administración puede ser regulada por el contrato, ¿sí? Constitutivo, o puede ser indistinto y puede ser regulada por alguno de los socios. Eso se va a establecer al momento del contrato social. Si se regula a través, digamos, la administración del contrato social de la compañía, o se determina la votación de un socio con renovación anual para llevar adelante la administración. Cualquiera de las dos es válida dentro de lo que es una sociedad colectiva. Para la sociedad comandita simple es similar también a la sociedad colectiva. Tenemos un mínimo de 2 integrantes, no tenemos un límite, ¿sí? Para que tope, como es la sociedad de responsabilidad limitada. La forma de las mayorías es exactamente igual a la sociedad colectiva, al igual que el acto constitutivo, ¿sí? Y la responsabilidad de los socios es que cualquier socio comandado va a responder igual que el socio de una sociedad colectiva. Con lo cual, ¿qué es lo que le estoy diciendo esto? Que responde de qué forma: ilimitada, subsidiaria y solidaria, ¿sí? Salvo que tenga socios comanditarios, que ya lo habíamos visto hace un ratito, van a estar respondiendo solamente por el capital comprometido. Bien. Bueno, hasta ahí estamos, chicos, por hoy. Creo que no me olvidé de pasar por ninguna sociedad, pero vamos a ir cortando por ya. Sí. ¿Cómo se llama esta última sociedad que dijiste? El comandita simple. La última que les comenté, Sí. sociedad colectiva, sociedad comandita simple y sociedad de capital industria. Ah, comandita simples. Comandita simple. Sí, Ah, ok. sociedad en comandita simple. Ah, y sociedad comandita industria, no les comenté la de capital industria, me hiciste acordar ahora. Les digo esta y ya está, porque es la última. Me había olvidado la de capital industria. La de capital industria también es por contrato social, ¿sí? Van a ver que los socios se van a diferir justamente en los que vayan por el lado de capitalistas y los que sean la parte industriales, ¿sí? Esa es la nota típica dentro de lo que es el contrato social de una sociedad de capital industria. El mínimo también de integrantes es 2. Fíjense en que, con la excepción de fundaciones y sociedades anónimas unipersonales, el resto arrancan de la base de 2 personas para arriba, ¿sí? Para constituirse como sociedad. La mayoría también va a ser absoluta, ¿sí? Del capital, salvo que, como hablábamos en la comandita simple, en el contrato social se determina algún régimen particular o se requiere algún punto especial de alguno de los socios, ya sea de la parte industrial como de los capitalistas. Y la responsabilidad dentro de lo que es la CCCI va a ser que el socio industrial va a estar limitado hasta las ganancias no percibidas, y va a responder hasta las ganancias no percibidas. Se limita a eso, a las ganancias no percibidas. Y el socio capitalista
exactamente igual que la colectiva. Es decir, subsidiaria, ilimitada y solidaria la responsabilidad. Bien. Y la administración puede ser llevada por cualquiera de los socios. ¿Sí? Que eso también se va a determinar por votación, pero puede ser llevada por cualquiera de los socios. ¿Sí? Bien. Les dejo acá, antes que me olvide, ¿está acá alguna duda, alguna consulta? Profe, ¿cuál es la ley? La ley general de... Sí, la ley general... ¿Se puso para la construcción de fundaciones? Sí, ya te digo, la de las fundaciones es el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Lo mismo que para lo que... menos para las asociaciones civiles, que las asociaciones civiles es la ley 20.000... perdón. Para las asociaciones es la ley 20.337. ¿Sí? De las cooperativas, perdón. Asociaciones civiles, fundaciones, Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Esa es la diferencia con el resto de las sociedades que se rigen por la Ley General de Sociedades 19.550 y las cooperativas por la 20.337. Ahí les pasé el contacto, chicos, si quieren me agregan en el grupo, así ya tenemos el canal de comunicación por ahí por cualquier cosa. Y bueno, y si tienen alguna duda, alguna consulta que no les surgió ahora y lo surgen después de repasar con los temas, lo vemos la clase que viene o me pueden mandar un mail, ¿sí? Sé que fue medio denso hoy la clase, pero van a ver que ya vamos a salir de esta parte tan teórica y vamos a empezar a hacer casos más divertidos, sobre todo con la parte de documentación de respaldo y demás. Bueno, si no hay dudas, consultas, terminamos por